Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá reunidos para poder hablar de los trastornos del control de impulso. Específicamente voy a hablar del trastorno explosivo intermitente. Existen muchos trastornos, varios trastornos del control de impulso, como por ejemplo la piromanía, encender, hacer fuego, hacer incendios. Por ejemplo, la tricotilomanía, que es arrancarse el cabello, o la onicofagia, comerse las uñas, pero voy a hablar de uno de ellos, que es el trastorno explosivo intermitente, que tiene que ver con ese trastorno en donde la característica principal es la falta de autocontrol, ¿sí? Entonces, para poder explicarlo, primeramente estaría explicando qué es el autocontrol. El autocontrol es aquella capacidad consciente de poder regular los impulsos de una manera voluntaria. Esta es una habilidad compleja, en donde están involucrados varios aspectos, como por ejemplo las emociones, como por ejemplo varios aspectos cognitivos, como son la atención, los pensamientos, la toma de decisiones. ¿Sí? Una de las grandes características que tienen las personas que tienen falla en el control de sus impulsos es la falta de toma de decisiones y también una gran dificultad en el control inhibitorio, que también es una habilidad de tipo cognitivo. Otra de las áreas involucradas es finalmente el comportamiento manifiesto que tienen estas personas. De tal manera que las personas que tienen problemas en controlar sus impulsos van a presentar dificultades en la regulación de uno o de varios aspectos de esto que estoy mencionando que tiene que ver con el autocontrol. Todas estas habilidades que acabo de mencionar generalmente están controladas por una zona de nuestro cerebro que son las zonas frontales de nuestro cerebro, o sea, la parte de adelante de nuestro cerebro. Es decir, que cuando hablamos de falta de control de impulsos, estamos diciendo que la persona está teniendo una falla en las áreas frontales. Entonces, esta falta de regulación va a provocar un déficit en el control de impulsos que puede presentar una tendencia a exhibir unas conductas que son bastante disruptivas para la persona o para las personas que los rodean. Es decir, que va a tener conductas que pueden dañarlo a él mismo o dañar a las personas más cercanas, ¿sí? Ahora, las características de o los síntomas, por así decirlo, de esta falta de control de impulsos, es que primeramente hay un aumento en la tensión corporal. Cuando algo provoca, que generalmente es algo que no debería de provocar esa explosión, pero algo casi sin sentido, por así decirlo, aumenta una tensión corporal en la persona y la persona siente una hiperactivación de su sistema nervioso y genera esto un malestar emocional. Hay un aumento del malestar emocional y eso provoca esa falta de, digamos, de control inhibitorio. La persona, por así decirlo, bloquea lo que sería sus capacidades de control inhibitorio y de toma de decisiones, y ahí es que algo así como que la persona entra en un trance, como que pierde el control voluntario y ahí aparece la explosión. Por eso se llama explosivo intermitente, porque la persona es algo así como que tiene una explosión de su conducta y podría ser, como dije hace rato, dañina, ¿sí? Esta conducta puede durar, este comportamiento así explosivo puede durar aproximadamente unos 30 minutos y puede verse varias veces a la semana. La explosión puede ser tanto verbal como física, es decir, que la persona puede tener exabruptos en cuanto a ser agresivo de forma verbal o agresiva de forma verbal, es decir, muchas agresiones verbales, como también puede hacer daño a la propiedad, tanto su propiedad como a la propiedad de otra persona. Ahora, una vez que ya terminó el ataque, por así decirlo, puede
como no puede haber sentimientos de culpabilidad. Eso varía bastante, porque en algunos casos sí ocurre, como otros no, ¿verdad? Ahora, la persona generalmente sí suele tener conciencia de que la conducta fue inapropiada, ¿sí? Y que fue exagerada con relación a lo que la desencadenó. ¿Ah? Eso sí generalmente suele ocurrir, de que la persona sí se da cuenta de que fue como muy exagerada, ¿sí? Y bueno, ahora, ¿qué la causa? La causa de esta falta de autocontrol son varias. Por ejemplo, la falta de asertividad que tiene la persona, pueden haber problemas con su comunicación, puede haber falta en la regulación emocional, puede haber falta en la demora de las gratificaciones, es decir, que la persona espera que sus necesidades sean satisfechas inmediatamente, es decir, que es intolerante a la frustración, ¿sí? Y puede haber una pobre inhibición de su conducta, es decir, puede haber un pobre control inhibitorio, que era lo que decía hace rato, y todas esas conductas están manejadas por las áreas frontales y prefrontales de nuestro cerebro, es decir, que estaríamos hablando de un déficit a nivel neurológico, pero que podría mejorar con algunas herramientas psicológicas. Bueno, ¿cómo mejorarlo? ¿Cómo mejorarlo a nivel psicológico? Bueno, se puede mejorar con, primero, detectando las primeras señales, que la persona aprenda a detectar cuándo va a aparecer el exabrupto, gestionando esa hiperactivación con técnicas de relajación, por ejemplo, enseñándole algunas técnicas de afrontamiento y también haciendo algunas técnicas de gestión emocional. Ahora, para poder hacer diagnóstico de esto es necesario diferenciarlo de otras patologías, como por ejemplo el trastorno límite de la personalidad. Yo ya hablé de eso en otro video. También hay que diferenciarlo, por ejemplo, del trastorno negativista desafiante. Tendría que hablar de eso en un futuro video. Habría que diferenciarlo también del trastorno por déficit de atención. De eso ya hablamos en un video con el doctor Miguel Aguilar. Y bueno, hay que diferenciarlo también del trastorno disocial de la personalidad. Todavía no he hablado de eso. Y bueno, hay que hacer diagnóstico diferencial. Y eso lo tenemos que hacer nosotros los especialistas y a partir de ahí ver cuál sería el tratamiento adecuado. Bueno, espero que les sea de utilidad y cualquier cosa en los comentarios, y agradezco muchísimo los comentarios que me hacen en los videos. Hasta luego y estamos siempre comunicándonos. Gracias.